lo que debería realizarse con total tranquilidad, que sea mucho más agilizado, todavía no se puede. Estoy hablando de la Dirección de Obras Particulares, donde la gente, para ir a realizar distintos trámites que tienen que ver con la habilitación de comercios o algo que tenga que ver directamente con una obra, demoraron horas en realizarlo. Es un trámite que tendría que ser un poco más ágil para realizar. Hay gente que vinimos 6:30, 7 menos cuarto de la mañana solamente para sacar un número. Y después te vas y tenés que volver al rato. Sí, ahora tengo que ir a pagar al Vapro y después tengo que volver. Pero bueno, me parece que es un trámite que debería ser un poco más ágil porque es la segunda vez ya que vengo. Te va casi toda la mañana. Son 40 números y a veces no llegás. Y se te pierde una mañana entera esperando. Sí, sí. Tenés que prepararte porque si tenés que hacer otra cosa o el trabajo, tenés que dedicarte a eso. Te digo, 6:30 de la mañana acá no estaba muy lindo, que digamos, para estar esperando en la vereda con la lluvia. Claro. Y oscuro y en un horario que todavía está muy de noche. Sí, sí. Fue bastante rápido. Hoy fue bastante rápido el trámite. Es para sacar un plan aprobado porque estoy sacando un crédito en el banco para comprar una vivienda. Entonces, pero hoy me llamó la atención mucho más rápido que ayer. Ayer estuve y no. Había gente que vino a la madrugada a hacer cola. Sí, yo vine a las 6 de la mañana a sacar, digamos, a anotarme. Primero te anotás, después Y volvió ahora. No, a las 7:30, tenés que esperar a las 7:30, te dan el número, Sí. y 8:30 empieza el trámite, de acuerdo al orden de los turnos. Bueno, pierde un buen rato, pero no es caótico. Sí, hoy mejor que ayer era bastante caótico. Muchas Porque horas. El viernes no atendieron, ayer sí, un buen rato. Yo, aunque sea en el día a día, me anoto y no hago cola, pero no sé en general. ¿A la madrugada hay gente que viene temprano? Sí, generalmente sí, ya hay gente, sí. ¿Por qué pasa esto? ¿Vas a sacarse encima rápido? Sí, pero si venís temprano, en general te vamos antes. Pero te anotás, hay unas listas que te anotás y en general te atienden rápido. Por turno, digamos. Claro, como dan una determinada cantidad de turnos por día, Se puede hacer rápido. es para llegar a que te den número en realidad. Sí. Después, bueno, se anota, yo aunque sea me anoto, sigo la mañana y después vuelvo al rato y llego. Ah, o sea, vos ahora lo que hiciste que fue, tomaste un número, te vas y al rato volvés a que te atienden. ¿Todavía no te atendieron? No, todavía no. O sea que sí es lenta la atención. Recién abre. ¿Qué sé yo? Bueno, a mí me... Digamos, vos ya tenés tu sistema armado y Funciona, sí. te funciona. Sí. Pero se tarda en hacer los trámites. Sí. Pero no, qué sé yo, sí. Es un generador de paciencia, pero hay que anotarse, te dan un número y en la mañana te atienden. Seguramente es una enfermedad que la viene escuchando o que lo viene viendo a través de distintas series de televisión y que tiene que ver con el síndrome de Tourette. ¿Qué es? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son los síntomas? Estamos en compañía de la psiquiatra infantil, Cecilia Di Virgilio. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Y del neurólogo infantil, Mauricio Pedersoli. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, encantado. Gracias por la invitación. Bueno, primero sabemos que es el conocimiento, ¿no?, limitado que uno tiene que ver con esto de que son tics. Tal cual. Bien, a ver. Digamos, hoy en día es importante este tema del síndrome de Tourette a partir de una novela donde una de las protagonistas padece este síndrome. Entonces es un tema que está en la casa de todos los argentinos, ¿no? Antes de hablar de Tourette sería muy interesante hablar de lo que son los tics, ¿no? El Tourette básicamente el problema que tiene es la presencia de tics, ¿no? Los tics son importantes en medicina y principalmente lo que es en pediatría, neurología y psiquiatría, porque es el trastorno de movimiento o movimiento involuntario más frecuente en pediatría. Entonces estamos hablando de algo que es frecuente. Son movimientos en general repetitivos, de aparición súbita. ¿Son involuntarios, doctor? Claro, si bien los tics son involuntarios, una de las características clínicas es que el paciente logra un control parcial
O sea, logra controlarlos por momentos, pero eso le genera cierta tranquilidad en el momento, pero al contener esos tics, el típico ejemplo es el nene que está en el colegio, por una cuestión que después vamos a seguir desarrollando, trata de aguantarse lo máximo que puede los tics por una cuestión de que muchas veces son víctimas del bullying, que es muy frecuente en la actualidad, lo cargan, creen que es a propósito, y en realidad el nene no lo puede controlar. Entonces, eso que contiene en el momento, cuando llega a la casa, explotan los tics y realmente es un desastre para la familia y genera una situación bastante complicada. Vos marcabas, llegan a la casa y explotan. ¿Cómo se desarrolla eso? En general, digamos, los tics tienen características que son interesantes de conocer como para poder detectarlos, ¿no? Bien. Lo más importante es tratar de conocer las características para poder detectarlo y no confundírselo con otros fenómenos, como por ejemplo las convulsiones, ¿no? Pero el tic, lo más importante son estas características. Por un lado, que aumentan con el estrés. Por eso no es una casualidad que a un chico que le están diciendo que pare de hacer esos movimientos, aumenten, ¿no? Y a su vez suelen ser fluctuantes. Las madres te dicen, pero doctor, el nene se curó de los tics y ahora le vuelve a agarrar, ya no sé qué hacer. Eso es lo normal. Los tics suelen fluctuar, aparecen y desaparecen, y en su gran mayoría suelen desaparecer en la adolescencia. La máxima expresión de lo que son los tics es el síndrome de Tourette, que además de los tics motores, asocia tics vocales. Y dentro de los tics vocales, algo muy característico es lo que se conoce como coprolalia. O sea, imagínense, por un lado, un nene que empieza a tener movimientos que no puede controlar. Algunos simples, los más comunes es el parpadeo, y por otro lado otros complejos que generan desesperación en la familia. Por ejemplo, el movimiento del cuello, muy importante, o hasta levantar un brazo. He visto, bueno, la protrusión lingual, elevar los hombros, entonces genera cierta desesperación. Y el Tourette, como expresión máxima de lo que es este espectro de tics, además de todo lo motor, pueden asociar tics vocales. Y esos tics vocales pueden ser complejos y generar palabras obscenas. Entonces imagínense una reunión social que uno está tranquilo y de repente se le escapa una mala palabra. Y el nene no lo hace a propósito. Entonces genera una situación bastante compleja, ¿no? Que eso es uno de los puntos más característicos del Tourette, que además de tener tics motores múltiples, asocian tics vocales, ¿no? Y eso tiene que durar más de un año. Y esos tics vocales generan una repercusión social muy importante, ¿no? Bien, y doctora, ¿cómo se aborda? Bueno, lo importante, aparte del abordaje, como dijo Mauricio, es la identificación. Bien. Quería remarcar eso porque, bueno, muchas veces estos movimientos pueden ser confundidos con otros movimientos, como inclusive convulsiones, epilepsia, estereotipias de otros trastornos, digamos, hay como distinta perfil, digamos, de los movimientos involuntarios que pueden corresponder a distintas cuestiones. Con respecto a lo que es trastorno de tics, como también bien dijo él, tenemos los tics más simples, que son movimientos motores involuntarios, pero de alguna parte del cuerpo, y cuando ya también hay motores complejos, como son movimientos más con más movimientos o más bruscos. Claro, más bruscos. Y el Tourette, como también bien dijo él, es la expresión máxima de este espectro de tics, donde en realidad se combinan, digamos, los trastornos, digamos, los tics motores y los tics vocales. Y dentro de vocales no solo está la coprolalia, sino también hay sonidos, carrasperas, distintos tipos de expresiones vocales que son a modo de tic. ¿Y se conoce? Porque eso mucho la gente no conoce más los tics motores, los del parpadeo, la boca, distintos, bueno, manos, brazos. Quizás este sonido, que para uno es tan común, puede ser un tic vocal. Puede ser un no tic vocal, claro. Son sonidos, vocablos, y en la expresión máxima de todo lo que es tic vocales están las palabras como la coprolalia que él mencionó, que son malas palabras o cosas fuera de lugar. Entonces, bueno, esto está bueno aclarar. Sí. Ahora, recién marcabas ese tic, Mauricio. ¿Lo hace el paciente solamente despierto o lo puede hacer dormido? En general, lo más frecuente es que se den vigilia, cuando está despierto, pero en las primeras etapas del sueño se puede llegar a identificar. A mí me parece importante el abordaje del tic multidisciplinario. Por un lado, el neurólogo, para poder diferenciarlo de otros episodios, como por ejemplo convulsiones, que he tenido algún paciente
diagnosticado con tics y en realidad eran mioclonías, que es una forma de convulsión. Y el abordaje también desde lo que es la conducta, porque esto es importantísimo. Todo chico con tic, uno debe preguntarle, discúlpeme señora, ¿el nene tiene algún tipo de obsesión? Por ejemplo, lavarse mucho las manos o buscar cierta simetría, porque muchas veces el tic está asociado a TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo, y otra cosa que se le debe preguntar, ¿y cómo es la conducta? ¿Es muy inquieto? ¿Es impulsivo? Porque muchas veces también se asocia a trastorno de déficit de atención con hiperactividad, muy frecuente en pediatría. Por eso es importante el trabajo en conjunto claro que sí. Claro, y el tratamiento también es interdisciplinario, especialmente en los casos más graves. Sí. ¿Sí? Y lo importante también es dejar claro que tiene una base neurobiológica, está dentro de los trastornos del neurodesarrollo, de los trastornos motores, y que bueno, digamos, del perfil y del espectro de los tics. Y en los casos más graves, como por supuesto comenta él, tiene que ser interdisciplinario, porque acá tenemos que abordar no solo el Tourette o los tics, sino también en general las comorbilidades, porque es muy frecuente la comorbilidad. Esto quiere decir la asociación de dos problemáticas del desarrollo, por ejemplo TOC, TDAH, que es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, y otras problemáticas así como ansiedad. Cecilia, ¿y cuáles se conocen causas puntuales? En realidad, los tics anteriormente se creía que era algo psicológico. Entonces los padres vienen y te preguntan, doctor, pero yo estoy haciendo algo estamos haciendo algo mal en mi casa, hay algo que, porque no entendemos por qué le pasa eso. Y en realidad los tics tienen una base genética, es algo biológico, que obviamente tiene repercusión, el ambiente lógicamente influye, pero es un trastorno biológico, genético. De hecho, algunos reportes más nuevos ya están detectando genes específicos. Y cómo uno se da cuenta que además de lo genético, biológico y tenemos lo ambiental, bueno, que muchas veces cuando viene el paciente cuentan que suelen aparecer después de una separación, después de la muerte de un familiar, después de una situación estresante. Pero la base es genética, o sea, el chico ya tiene la ¿hay alguien que lo tiene? ¿Es hereditario también o no? Sí, muchas veces hereditario. Uno siempre, cuando está mirando al chico, lo mira al padre, porque probablemente el padre tiene o tics o TOC, o es algo del espectro, digamos. Claro, por eso lo que es la base neurobiológica con el entorno y cuestiones del entorno que lo desencadenan. O sea, no cualquiera hace tics. Claro, ¿no? Tiene que tener una predisposición, una base neurobiológica que determina la aparición de tics. Y una cosa importante también en la infancia es que en realidad, como dijo también Mauricio al principio, es cíclico. Y se da muchas veces en etapas donde hay mayor expresión sintomática y momentos donde hay remisión hasta abolición de síntomas y después pueden reaparecer. En general el Tourette, bueno, sí sabemos que siempre que se dan desde temprana infancia, pueden aparecer a partir de los 4 o 6 años. Describen una explosión máxima entre los 10 y 12 y en general un 75% puede remitir en la adolescencia y persistir solo un 25% con distintas características, no solo con tics, sino a veces con las comorbilidades, con TOC o TDAH o alguna otra cuestión. ¿Pero con un tratamiento no desaparece totalmente o sí después de la adolescencia? No, con un tratamiento obviamente siempre mejoran, sí. Pero digamos, la gran mayoría, uno tiene, con respecto a los tics, no tanto con el Tourette, pero la gran mayoría de los tics son benignos y se curan solos. Y la gran mayoría de las consultas, uno quizás si encuentra alguna comorbilidad pueda combinar con psicología, con algo que se llama terapia cognitivo-conductual, que ellos manejan mucho mejor que nosotros, pero la gran mayoría son benignos y se van con la edad. El pronóstico suele ser bueno. Un proceso, ¿no? Y siempre explicarles, no se preocupen si en un momento desaparecen y vuelven a aparecer, porque eso es lo normal. Esa es la historia natural de la enfermedad. Claro. No preocuparse de que hay algo más. Claro, están chochos cuando se les va, ay, superó los tics y después aparecen y otra vez parece, a veces lo viven como un modo, una catástrofe, volvió, bueno, tranquilos, porque eso también hace que puedan brindarle tranquilidad al niño, en este caso, o al adolescente que está padeciendo los tics. ¿Y puede desaparecer un tic y en eso de que vuelve a aparecer en algún momento, venga con otro? Sí. Exactamente.
En general, muchas veces empiezan, ¿no?, con lo que es los parpadeos o chupeteo, movimientos de cara y después, bueno, pueden extenderse. Como dijimos, el Tourette es la expresión máxima de esto y a veces hay lo que es el latiguillo y otras situaciones donde realmente son de mucho compromiso. Yo estaba viendo las imágenes recién que estaban pasando, bueno, tranquilamente muchas de las que estuvimos viendo recién parecen, hasta uno puede decir, serán convulsiones. Claro, como muy exagerados, pero en realidad... Esto obviamente que son así. los casos más graves, pero está bueno poder dejar claro a la comunidad, a la gente, de que hay distintos niveles, como todo, de severidad. Hay casos sumamente benignos, que a veces la consulta igual vale la pena para saber cómo intervenir desde la familia, porque muchas veces a mí me pasa que me dicen, bueno, yo le digo que no haga más, y bueno, y estamos todos incómodos en la mesa mientras está haciendo los tics. Bueno, lo peor que pueden hacer es eso, porque en realidad no lo está pudiendo manejar ese niño, ese adolescente, esa persona. Pero a la vez, si uno se queda tranquilo de no sumar la ansiedad propia, familiar, a todo este contexto, y entender que, bueno, cuanto más tranquilos estemos, más tranquilidad le vamos a transmitir a la persona, y como también él dijo, se puede autorregular mejor. Pero sí, en la casa es donde más hay explosión, como dijo él, de esta sintomatología, porque en general es tan perturbadora para los chicos y los adolescentes o las personas que lo padecen, porque en realidad están siendo vistos con movimientos raros, y cuando hay vocales peor, porque se le escapa la voz. Sí, hasta eso cómo llama la atención que eso suceda, ¿no? Claro. Porque cómo no vas a controlar, una cosa es el movimiento, otra cosa es Lo vocal. lo vocal, pero lo bueno. vocal, sí, es terrible. Por eso mismo, cuando llegan a la casa, como él decía, es como que ahí... Se relajan, claro. O sea, también por eso es importante que las familias esto lo sepan, porque tal vez la familia, que se preocupan mucho con esto, si bien es algo benigno, es lo que genera en la familia. Bueno, porque genera todo como ese malestar en el sistema nervioso de todos. Exactamente. Claro. De los hermanos que los cargan, o que los papás le dicen, colegio, tal cual. El tema del colegio es preocupante en ese sentido, ¿no? Y en el colegio, a mí me parece algo importante, que es la educación tanto de los compañeritos y de la maestra. Porque muchas veces la maestra, los nenes te cuentan, ¿no?, que la maestra les dicen que dejen hacer esos movimientos. Entonces es una educación general a los hermanos, a la mamá del chico. Es un abordaje más global. Y en general, otra cosita que quería comentar, que los tics, ¿cuándo se tratarían? Cuando generan alguna alteración en la vida cotidiana, en lo social, en lo laboral, cuando cuando se transforma en un trastorno, ¿no?, justamente ahí con repercusión en lo laboral, en lo educativo y demás, o por ejemplo, como decía la doctora, que hay tics que son de rotación cefálica, muy marcados, latigazos que pueden generar lesiones. Entonces ahí ya está, es un cuadro más importante que debe ser abordado muchas veces con tratamiento farmacológico. Los tics en estos casos pueden tomar medicación, sumado a esa terapia cognitivo-conductual que manejan también los psicólogos. Claro, pero para que los papás tengamos en cuenta en realidad ante la aparición de algo que nos llame la atención como un tic, es o relajarse o hacer la consulta enseguida o esperar a ver qué grado va teniendo ese tic. No, lo recomendable es hacer la consulta al médico para hacer el diagnóstico diferencial. Bueno, estos son tics y de acá para adelante. Primero hacer el diagnóstico y después ver cómo se aborda. Y puede aparecer, Cecilia marcaba recién, en las primeras etapas, ¿no? 4 o 6 años, pero puede no haber tenido nunca y de repente aparezca por alguna situación en particular. ¿Puede suceder esto? Sí. Sí, el debut no sabemos cuándo va a ser. Bien. Nos enteramos cuando aparece y la familia viene a la consulta. Yo creo que la consulta siempre es bueno, porque creo que primero podemos hacer un diagnóstico diferencial, a ver si son realmente tics benignos o si hay otro tipo de descargas, como ya serían las que tiene que ver el neurólogo infantil, el neuropediatra. Y por otro lado, desde la psicopatología, también es importante porque uno muchas veces da indicaciones de cómo manejarse con ese tic familiarmente. ¿Qué hacer para no sumarle al niño, que ya bastante que lo padece, lo produce, no lo puede manejar, no lo entiende tampoco? ¿Y qué hace la familia para poder manejarlo de la mejor forma, intrafamiliarmente? Bien. Y ustedes,
por supuesto que el síndrome de Tourette tiene, ustedes lo marcaban al principio, esto de que fue como una repercusión en la serie esta de Las Estrellas, donde una de las protagonistas padece esta enfermedad. Ahora, ¿ustedes cómo ven esa serie? ¿Creen que está demasiado exagerada o que en realidad es a título personal? Sí, es yo esto, por personalmente, supuesto. o sea, mi esposa lo ve, yo no lo veo, pero yo creo que en todas las cosas en general uno tiene dos opciones, o ve el lado positivo o ve lo negativo, eso en todos los ámbitos. Claro. En este caso, ya que nosotros estemos charlando de lo que son los tics y los Tourette, ya me parece productivo. Y si bien en esa novela la coprolalia es un poco extraña, eso no es no es como lo más común, digamos. Claro, Es la forma que lo Claro, presentan tal cual. no es la realidad, pero a mí me parece que es productivo, porque si no estaríamos charlando de esto y es muy frecuente los tics, es muy frecuente. Entonces, y los chicos sufren mucho, hay mucho bullying, siempre todo lo que es diferente a lo entre comillas normal siempre tiende a ser rechazado. En cambio, con una buena educación, tanto de porque uno es adulto y tiene que seguir educándose en un montón de cosas, Claro. en la solidaridad, en el espíritu, un montón de cosas. Entonces, con un abordaje más global, creo que este tema es importantísimo. Bueno, lo mismo sucedió con la película Toc Toc. Claro. Exactamente. Con Y la yo obra. Tal cual. Y también estaba recordando recién cuando apareció también una niña con autismo en una novela. Exacto. Que también se empezó a hablar del tema y me parece que es importante. Digamos, creo que es parte de la vida misma, las distintas manifestaciones del neurodesarrollo, digamos, dentro de la normalidad o de las variaciones de la normalidad, que puede ser ya cuando estamos ya pasando a lo que es más problemático y de ahí a lo que es cuando es realmente un trastorno. Entonces, Pero bueno, todos claro. estos, es una vía de poder conocer, pero existen en la realidad. Claro que sí. Lo que pasa es que es cierto, como decía Mauricio, no se hablan, sino surge a raíz de algo. Totalmente, sí. Entonces esto pasa en líneas generales con todos los temas, pero cuando hacemos hincapié en la salud, la verdad que hay demasiados temas. Sí. Entonces es como que uno no tiene conocimiento de todos y entonces cuando surge a raíz de algún programa es donde, a ver, ¿qué significa? Igual me parece bueno esto de poder poder informar y transmitir a la gente, porque no todos van a la consulta ni tienen por qué ir, pero que esto, digamos, empiece a circular, saber que existe y saber cómo manejarlo. Como decía él, también dentro de un grado, de una actividad deportiva, de la sociedad, de un club, que esto existe y que hay que hacer con los niños que esto le pasa. Y que además hay un tratamiento. Totalmente. Exactamente. Y en la gente grande, el adulto que lleva esa mochila de años, ¿tiene también la posibilidad de una recuperación, de regular este tic? Y sí, por eso, como también él te dijo, hay que ver en las distintas etapas de la vida cuando esto merece una determinada atención médica y en ese caso vemos de qué tipo. Porque si bien hay, como dijo él, tratamiento farmacológico para algunos casos, no es desde el principio. No es para el tic simple, el que se asocia con desencadenantes del entorno o digamos que después de un tiempo desaparecen, sino es más para los casos más complejos. Y lo mismo pasa en las diferentes etapas de la vida. El que ha podido convivir y manejar esto de un modo más armónico y más, socialmente aceptado, tal vez no haya necesitado en otros momentos hacer consultas o tratamientos especializados, pero otras personas sí. Sí, o la falta de conocimiento también Esa influye. es la base. Sí, porque el tema es cuando estas cuestiones realmente interfieren en la vida diaria. Yo he tenido también adolescentes donde en realidad dejan de ir a alguna actividad porque ya lo están mirando raro por los tics o por los TOCs por otras distintas situaciones donde no pueden manejarse y se ven expuestos, son cargados, y todas estas... Con el tema del bullying, que es otro de los graves problemas, ¿no?, en la sociedad. De todos. Es nuestro también ese problema. Es un problema nuestro. Doctores, Cecilia, Mauricio, un placer. Bueno. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, gracias. Hacemos una pequeñísima pausa y ya venimos.